Alejandro Mota, consultor político, director de Finco Consulting. ¿Se movieron los números No mucho, la verdad. después del debate? No, la verdad que no. Yo creo que la elección está estancada, cayó como una especie de meseta desde hace mes y medio para acá que comenzó la campaña. Estamos exactamente en la mitad de la campaña. De los 90 días llevamos 45 y hoy ¿En faltan donde no 47. ha pasado nada? Bueno, ha pasado muchas cosas, pero la opinión pública la verdad que no se está moviendo de una manera importante. Siempre hay cambios. Yo creo que la brecha sí se está cerrando un poco. Los números que nosotros estamos manejando oscilan casi llegando a un dígito, es decir, la diferencia oscila entre el 12-13%. Hace mes y medio esa diferencia era un poco mayor, era casi 16-17%. Pero digamos que para el tiempo que falta, sí, la cosa está ajustada. Yo creo que Xóchitl lo aclaró de hecho este fin de semana, dijo que va a echar el resto de estos 45 días que faltan, 47 para ser preciso. Y sí, yo creo que la campaña electoral todavía le falta mucho. Aquí hay que recordar también que normalmente en una campaña electoral hay gente que no decide su voto, incluso hasta el mismo día de la votación. Hasta el mismo día de la votación. Ese día en la mañana, tomándose un café, le preguntan a su papá, a su hijo, a su primo, a su vecino, oye, ¿por quién vas a votar tú? Y eso hay que considerarlo también. Esto nos llama a reflexionar también que no hay nada escrito y que esos 12, 13 puntos que yo creo que hay de distancia perfectamente se pueden ir cerrando de aquí a 45 días. Alejandro, un tema que arde, y fíjate que arde no desde ahora. El ejemplo reciente lo tengo en la elección entre Trump y Hillary Clinton, en donde fue la primera vez que vi que las encuestas fallaban, pero muy importantemente. Sí. No lo había visto en ningún otro país. ¿En quién confiar? ¿Qué nos dirías en torno a las encuestas? Me parece un tema fundamental, caray. Sí. Hay de todo, y eso también hay que decirlo. Y hay que tomar en cuenta algo, Fernanda. El 99% de la investigación que se hace en México, como la que se hizo en Estados Unidos, como la que se hace en cualquier país, no se publica. Entonces hay que distinguir muy bien entre las encuestas publicadas en medios de comunicación y las encuestas que tienen un fin estratégico, que se trabajan dentro de las campañas electorales. Y que esas no se publican. Y que no hay, además, interés en que se publiquen, porque el objetivo de la medición... es ver dónde estás parado. Pero más allá de... No, sí, pero es generar, definir, establecer estrategias que te permitan sentar la base de una comunicación estratégica hacia la conquista del voto. Entonces, eso es un primer punto. Y lo otro es que hay que considerar, Fernanda, y aquí no es por desmerecer el trabajo de los periodistas, que es muy bueno, muy loable y muy necesario en una campaña, pero es que muchas veces son los periodistas quienes interpretan las encuestas. Entonces, aunque tengamos un panorama sobre la intención de voto, detrás de esa intención de voto hay un mar de cosas que solamente lo sabe quien hace la encuesta. Porque uno puede ver la foto, que al final eso es una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Es una foto. Y esa foto tiene una... yo siempre digo que tiene una fecha de caducidad muy cortita. Es decir, esa foto que hoy estamos viendo en una campaña electoral, en horas, deja de estar vigente. Deja de estar vigente. Por eso nosotros, incluso en Finco, lo aplicamos mucho, creemos mucho en los cualitativos, por ejemplo. Porque los cualitativos, ¿Qué son los cualitativos? Para quien nos escucha que no tenga la más remota idea. Los cualitativos es una metodología de investigación que se complementan a las encuestas. Las encuestas nos dan a nosotros datos duros, ¿no? Porcentajes. Los cualitativos nos llevan a explicar el porqué y el cómo de esos datos. Entonces, no es lo mismo una intención de voto del 50% que, en el caso de Claudia, se justifica por un apoyo del presidente, por ejemplo, no tanto por una esperanza hacia algo distinto, que quizá lo que puede ser la justificación del voto de Xóchitl, que sí quiere algo distinto y quiere un cambio, o la justificación que hay del voto de Maynes en el Movimiento Ciudadano. Hay explicación, hay argumentos que sustentan la intención de voto y que ese argumento nos puede dar a nosotros a entender que puede haber una movilidad mayor de aquí al final de la campaña. Entonces, claro que hay encuestas que fallan, pero también es verdad que hay encuestas que han acertado en las últimas campañas y que es verdad que no son las que son noticia al final, porque ¿quiénes son noticia? Las encuestas que fallaron el día después de la elección. Entonces, los grandes titulares son
volvieron a fallar las encuestas. No, volvieron a fallar algunas encuestas. Encuestas patito que además se prestan para inventar números o poner números y que sean publicadas en medios de comunicación para intentar desviar el voto hacia una intención determinada. Ahora, Alejandro Mota, pros y contras de una elección muy cerrada. Que el resultado entre Claudia y Xóchitl sea muy cerrado. Bueno, empiezo por lo contra porque me parece que es lo más evidente. Que no haya un escenario a los 2006 aquí en México que generó tanta incertidumbre, conflicto. Esperemos que no. ¿Del voto por voto, casilla por casilla? Sí, claro. O sea, que sea de una manera tan cerrada que después haya conflicto en la calle. Ojalá que no. Y si llega a ser cerrada y cerrado, ojalá los políticos tengan altura política, valga la redundancia, para ponerse de acuerdo y sencillamente quien gane y quien pierda, pues reconozca al otro. Y también, Fernanda, yo creo que esto tiene que ver con entender que la democracia, Fernanda, y a quienes nos escuchan, es decir, en un buen sentido lo voy a decir, cuando hay un proceso democrático, en la democracia, quien gana no gana todo y quien pierde no lo pierde todo. Si nosotros tenemos ese principio, es decir, el pastel se tiene que cortar, en el buen sentido lo digo, el pastel se tiene que cortar a trozos y se tiene que contar para que todos tengamos una voz y para que las minorías en última instancia no sean, digamos, opacadas o aplacadas. Entonces, eso es un caso, es un escenario no deseado en caso que quede ajustado. Y lo positivo que sería esto último que acabo de decir. O sea, ¿qué sería lo positivo? Que haya equilibrio de poder. Porque la democracia, precisamente, ¿cuándo se fortalece? Cuando hay equilibrio de poder. Y cuando quien gobierna no tiene otra opción que sentarse con aquel que no gobierna y que tenga que negociar. Muchas veces, por desgracia, hoy tiene una connotación negativa la negociación, porque se ve como una especie de transacción entre una cúpula de poder que lo que quieren son beneficios. Pero es que la política democrática es negociación. Y hay que entender que los políticos, cuando negocian, no todos, pero muchas veces, gracias a Dios, o sea, qué bueno, negocian para que las cosas salgan adelante. Y esas cosas que salgan adelante también es muchas veces para que la gente tenga beneficios, para que las cosas mejoren, para que haya mayor seguridad, mayores servicios públicos, mejores servicios públicos. Es verdad que a veces no lo vemos tan claro, pero también hay que entender que la negociación forma parte de la democracia. Sí hace falta que haya de todos los partidos en Congreso, en todos, que haya diversidad. Claro que sí. Que no sean mayoría un solo partido. Totalmente. Porque ahí sí puede haber problemas serios. Hay problemas serios porque la tentación de quien está en el poder de no reconocer a la mayoría es bastante alta. Por eso se necesita equilibrio. Yo digo que ojalá, y no voy a decir quién o quién, pero ojalá quien gobierne tenga un contrapeso de tal magnitud en el Congreso que no tenga otra opción que sentarse con factores distintos y a conversar. Es la única manera en que un sistema democrático se vea fortalecido. Creo que eso es una gran ventaja si esta elección termina en un margen muy, muy estrecho. A ver, me platicaban hace poco, ¿qué opinas de la comentocracia? ¿No? De todos estos analistas que salen al día siguiente a decir quién ganó en un debate, por qué ganó, qué percepción hubo, que salen con esta gran verdad, ¿no? De decir, ganó Claudia, no ganó Xóchitl. ¿Eso es válido en un proceso electoral? A mí me parece un ejercicio democrático y creo que ahí también lo que se pide a la ciudadanía es que veamos también cuál es el tono, pero también a quién está respondiendo ese comentarista o, digamos, esa persona que está comentando el debate. Pero sí me parece sano, Fernando. Yo sí creo que, digamos, ¿cómo lo dijiste? Comentocracia. Comentocracia. O sea, dije, qué elevada puede sonar negativo, pero yo sí creo que es bueno el debate, porque nuevamente es necesario un mayor y mejor debate. Y además, y perdón si me adelanto y me lo ibas a preguntar, precisamente ejercicios como el que ocurrió la semana pasada del debate electoral, que además, huele a decir, y me parece que es importante decirlo, es pésimo el formato. No. Terrible.
no le vino bien a nadie. Porque aunque una gente diga, no, que le vino bien a Claudia, no es verdad, no le vino bien a nadie. A nadie le vino bien. No, a nadie le vino nefasto bien. el Es formato. nefasto, correcto. Entonces, creo que eso, como ocurre en el debate electoral, sí, en el debate presidencial, ocurre también en la Ciudad de México, está ocurriendo en varios estados, pues también es bueno que haya mesas de debate, gente que opine, gente que ponga, digamos, que fije al final una postura, porque eso ayuda también a que la gente se informe, ayuda a la gente que saque un juicio de valor sobre la elección y el día de la votación vaya de verdad con conciencia, con racionalidad a depositar el voto. Son 6 años, no es poco. 6 años pasan muchas 6 cosas. años puedes destruir o construir. Exactamente. Lo hemos visto. No es un juego. No es un juego. Es una responsabilidad. ¿Ya aumentó el padrón electoral a 100 millones? Estamos cerca. Yo creo que el último dato que yo tengo es que estamos cerca de los 100 millones. Ahora hay todo un tema con el tema del voto extranjero, que por cierto, tanto Oye, Xochitl como Claudia han salido a decir que cosa que me parece muy bien. Y ahí no ha habido... ¿Que eso no está bien? Claro que no está bien. Ha habido unanimidad. Uno hubiese pensado decir, bueno, quizá Claudia se hubiese hecho la vista gorda porque es verdad que el voto extranjero... Pues es que son 40,000, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Pero es verdad que el voto extranjero puede beneficiar a la oposición política. Claro. Y sin embargo salió Claudia Sheinbaum diciendo que no podía hacer, cosa que me parece plausible. Vamos a anuncios QTF y regresamos con esto, porque miles de ciudadanos en el extranjero recibieron un correo que decía se les informa su no inclusión en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las elecciones 2024. Volvemos. Llega un correo a miles de personas en el extranjero, miles, de la cuenta voto.extranjero@ine.mx, que dice, se les informa su no inclusión en la lista nominal de electores residentes en el extranjero para esta elección del 2 de junio. Palabras más sencillas, usted no va a poder votar. Eso significa, ¿no? Eso es más o menos el correo. Dice, por medio de la presente, el Instituto Nacional Electoral le notifica que su solicitud individual de inscripción a la lista nominal del electorado en el extranjero ha cambiado de estatus su estatus a improcedente, dando como resultado su exclusión de la lista de electores, toda vez que viene una revisión final y se identificaron inconsistencias a la hora de registrarse. Entonces, palabras más, palabras menos. Como tú le fallaste al registro, entonces no vas a poder votar en el extranjero, desde el extranjero. Eso huele mal, ¿no? Huele muy mal. Ahí, sea por las razones que sean, inclusive con una justificación sólida por parte del INE, el Instituto Nacional Electoral está obligado a facilitar todas las herramientas para que esas personas que fueron rechazadas finalmente logren su inscripción de alguno u otro modo. Sí, porque fueron rechazados, fueron casi 40,000 personas de la lista nominal que tuvieron supuestas irregularidades, revisaron los problemas y digamos que los afectados pues deberían de comunicarse al instituto a más tardar lo que dices, el 5 de mayo. Exactamente. Es mucho. Porque alguien puede decir, bueno, en un padrón de casi 100 millones de personas, 40,000 votos. Perdón, pero es que un voto, o sea, la persona que dentro de esos 40,000 tiene el mismo derecho a ejercer el sufragio, a ejercer su derecho al voto que lo tiene cualquier mexicano. ¿Cuáles fueron las inconsistencias? La firma, que era ilegible, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma credencial para votar, en fin. O sea, muchísimas inconsistencias que el INE dice, pues tú no puedes votar. Y lo importante aquí, Fernanda, es también aplaudir la reacción unánime de todos los candidatos en reclamar esto y en exigir que se ponga el reparo. Claudia, Xochitl y Jorge dijeron, no estamos de acuerdo, reparen esto lo antes posible. Así es. ¿Qué tienen que hacer? Es que yo ya no sé quién los está asesorando, pero si no dan un golpe de timón, sí,
La elección, te diría, podría estar decidida. Sí, mira, hemos desarrollado en la consultora estudios antropológicos. Estudios antropológicos quiere decir estudiar no solamente opinión pública o coyuntural, sino también creencias. Ujú. Y creemos que una de las cosas que la campaña de Xóchitl y todas, inclusive yo creo que Morena lo está aplicando, es precisamente ver de qué manera dentro de su comunicación y de manera transversal adoptan insight, adoptan ideas sobre creencias de las personas, el tema de la libertad, de la justicia, de la familia, el tema del medio ambiente. Son hoy temas, Fernanda, fundamentales en la discusión del mexicano. No solamente el tema de la inseguridad, que sí, que es probablemente, la mayoría de las encuestas así lo refleja, el principal problema, la mayor preocupación. Pero el tema económico, Fernanda, el tema del ahorro, es cierto y lo reconocen todos los morenistas que hemos encuestado, que hemos hecho cualitativos, te dicen que desde hace 5 años les cuesta más ahorrar. Eso es una realidad. El mexicano hoy ahorra mucho menos que antes, Claro. con este sexenio. Entonces, sí hay temas que van a la, digamos, a la preocupación de la persona, es decir, a lo que le quita el sueño a la persona, que creo que puede ser, sí, abordado con mayor profundidad en los debates electorales, en los spots publicitarios, y que además enriquecerían mucho el debate de cara a la elección del 2 de junio. Ahora, Alejandro Mota, la tendencia en el mundo está siendo de un extremo importante, ¿no? Bueno, Extremo hacia derecha, sí, los conservadores, o extremo hacia izquierda, los sí. dictadores. O sea, como que no. ¿Cuántos países entran a elección este año? ¿70 países? En el mundo, sí. En el mundo. Eso también es histórico. Sí. Mira, ahí tocas el tema de la polarización política. Es decir, ¿Existe o existe. estoy No, viendo totalmente. visiones? Lo que pasa que la polarización, hay que considerar dos elementos. Lo primero, que la polarización es consecuencia de la desafección política. ¿Qué es la desafección política? El divorcio entre los ciudadanos y la clase política. Es decir, la gente dice, a mí los políticos no resuelven los problemas, están allí para robar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que la polarización, la gente se va a los extremos como un modo, o mejor dicho, como reacción. Por eso es muy sentimental, por eso es venático, por eso es totalmente pasional. Eso es la polarización. Y por eso también gran parte, dependiendo de la realidad, gran parte del voto en muchas elecciones en el mundo, en América Latina son muy evidentes, en Europa también, y Trump es otro ejemplo, Hombre. es voto en contra de, no voto a favor. ¿Sí? Eso lo pasó en este país en el 2018. Bueno, 13% que todavía no sabe. Bueno, ¿Por pero qué eso votar me parece un porcentaje muy alto, Alejandro? claro, pero es parte de la desafección precisamente. Claro. Y es el desencanto. En el 2018, no es verdad, Fernanda, que más del 50% de los mexicanos votaron por una esperanza. Yo te diría que casi la mitad votaron por una esperanza, sí, pero la otra mitad votó por castigar, votó porque no había más opción. ¿Y sabes que menos del 50% fueron mujeres las que votaron Correcto. por Andrés Manuel López Obrador? Sin embargo, más del 50% eran empresarios, vaya, tenían que ver con un puesto de poder, jóvenes, Sí. intelectuales, pero las mujeres no. Y hay otro, acabas de decir, otro segmento fundamental, que es el tema de los jóvenes. No es verdad que a los jóvenes no les interesa la política. Ese es un mito que se ha construido. A los jóvenes les interesa la política. Lo que no les interesa son estos políticos. Pero eso es distinto. O sea, cuando hablamos de que a los jóvenes les interesa la política, no quiere decir que los jóvenes están todo el día metidos en redes sociales buscando a ver qué dijo Claudia, Xóchitl y Jorge Álvarez Maínez. No, pero sí les interesa que las cosas mejoren, les interesa saber si se están solucionando los problemas. Hombre. Entonces, sí les interesa lo público. O sea, porque al final, ¿qué es la política? Lo público. Y a los jóvenes les interesa. Quieren saber si se pueden quedar en este país porque hay futuro o si se tienen que buscar la vida en el extranjero. Sí hay interés por lo público. El problema está que lo que están viendo no se sienten representados. Estoy muy cerca de los jóvenes, Ujú. principalmente porque tengo hijos jóvenes. Y me llama mucho la atención el proceso que ellos están viviendo. El tema de salud mental, el tema del reto del voto, el tema de las posibilidades de trabajo, de las oportunidades, de cómo se transportan, si les importa la propiedad privada, si no les importa. O sea, de verdad que me estoy metiendo mucho y estoy muy cerca de Raúl Ferráez, que tiene
el mero petatero de líderes mexicanos, que tiene estudios interesantísimos en relación al comportamiento de los jóvenes. Y la mayor parte me dicen, es que no nos saben explicar. Claro. Pues ellos piensan que nosotros ya sabemos. Claro. No sabemos ni pagar impuestos. Así es. No sabemos qué es una tesorería. Así es. No sabemos qué es esto, qué es lo otro. Lo vamos aprendiendo en el camino, pero nadie nos sabe explicar nada. Mira, yo doy clases en la Universidad Panamericana de Comunicación Política. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Con qué te topas? Bueno, precisamente en parte con lo que tú estás diciendo. Y siempre les pongo el ejemplo del juego del Tetris. ¿Qué es el Tetris? Son unas piezas que van cayendo en una velocidad determinada. Ese Tetris, esas piezas son mensajes. ¿Qué necesitan hacer los políticos? Jugar, en el buen sentido, con los ciudadanos al Tetris en nivel 0. Las piezas lanzadas de una manera muy suave, es decir, una velocidad 0 y de una forma entendible, comprensible. Claro. Y eso a veces parece increíble, pero a la clase política le cuesta entender. Y no es que los ciudadanos son tontos, es que los ciudadanos tienen también preocupaciones en su vida. Y entonces los políticos no pueden pretender que estemos todo el día esperando a ver qué me dicen. Lo que sí tienen que hacer es llamar la atención de una manera creativa, pero explicando las cosas de una manera llana, sencilla y constantemente reiterada. Pero además todos hablamos el mismo idioma. Claro. Si yo hago una encuestita aquí de preguntas a todos ustedes que son los meros petateros y meras, ¿qué nos interesa? ¿Seguridad? Sí. ¿Salud y educación? Y economía estable. ¿Y economía estable? Sí. Que yo pueda ir al súper y que pueda llevar el alimento a mi casa. Así es. No que tenga que estar pasando aceite por decir, híjole, es que esta semana no pude comprar tanta carne. Uno de los grandes retos que tiene hoy los candidatos, no solamente en la presidencia, sino en el Congreso, en los estados, es decirle a los jóvenes, en México hay futuro, pero para que eso sea creíble, tienen que dibujarle el México posible. Es decir, tienen que dibujarle un México distinto al que están viviendo hoy. Claro. Me decía un joven, yo viví sexenios en paz. Hoy salir a divertirme es peligroso. Sí, es cierto. No puede ser. Es cierto. Anuncios QTF. Me encanta estar contigo. Gracias. Mota Focus con doble T, Mota Focus con Tingo doble Consulting. Y Mota Focus, en X. Y Tingo Consulting. Sí, con doble T. Alejandro Mota, gracias. Anuncios QTF. A ti, Fernando.